Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos en una nueva charla con un amigo ya de la casa que hemos entrevistado anteriormente, Paulo Delgado Rodríguez, que nos trae hoy un tema en particular que es cultura y religiosidad japonesa en Dragon Ball. Muchas gracias, Paulo, por aceptar esta charla para todos y todas en Espacio Cultural Waves. Bueno, muchas gracias nuevamente, Gonzalo, por la invitación a difundir la cultura japonesa, pero en esta ocasión a través de una obra de manga y anime que a mucha gente le encanta y que sigue marcando tendencia aquí en Chile. Cada vez que sale alguna noticia, sabemos que esto ocupa los Mm. medios y la atención de la prensa. Así que te dejo nomás el espacio, Paulo, para que puedas desarrollar el tema con tranquilidad. Muchas gracias. Ya, muchas gracias. Bueno, esta charla es bastante, este año es especial que yo haga está difundiendo esta obra, pues como le contaba a Gonzalo por interno. Este año hay dos conmemoraciones. La primera, la más grande que engloba todo esto, son los 125 años de relaciones Chile-Japón. Entonces, este año 2022 van a haber muchas conmemoraciones, se va a hablar mucho de la cultura pop y las relaciones Chile-Japón. Y dentro de eso se está marcando esta otra conmemoración, que son los 25 años de Dragon Ball en Chile. Cuando llegó aquí a nuestro país esta obra emblemática, bueno, de manera oficial, el 7 de abril de 1997. Ahí partió un día lunes en Megavisiones entonces esta obra de manera oficial. Aunque, como recordarán algunos, esta obra ya se había conocido previamente porque habían llegado revistas españolas, estaban los VHS dando vuelta, Salfate estaba difundiendo en Maldita Sea las películas, estaba hablando de esto, entonces ya había algo dando vuelta a esta serie, pero nada oficial hasta ese entonces. Y bueno, para conectar la conmemoración de Chile y Japón con Dragon Ball, el 25 aniversario, como bien ahí nos leyó Gonzalo, preparé esta charla en donde trato de explicar esta obra desde un punto de vista más cultural y religioso. Porque Dragon Ball, todos se saben la historia y algunos saben más, otros saben menos los datos ya más rebuscados de esta obra, y de eso hay información en todas partes. Entonces, la gracia de esto es aquí compartir un tema más cultural que nos conecte con Japón y cómo podemos entender a Japón un poco más a través de esta obra de cultura pop. Entonces, ese va a ser el enfoque. Y bueno, antes de continuar y tal como presentó ahí Gonzalo, siempre es importante, como digo yo, explicar desde qué punto de vista uno está hablando. Entonces yo le estoy hablando en esta ocasión como un historiador que se ha especializado en cultura japonesa y que me he enfocado en ciertos temas de Japón, en este caso la cultura pop, la cultura, religiosidad que me gusta harto. Entonces yo les voy a hablar aquí como historiador, esa es la advertencia, y también como profesor. Entonces, antes de comenzar a ver los temas culturales que tiene esta obra, por supuesto hay que conocer un poco del autor. El autor, su inspiración, qué hizo antes, de dónde sacó las ideas para hacer esta obra tan emblemática. Entonces, aquí como título les puse que su gran hit, que todos conocimos que cuando llegó a Chile, ya también a mediados, finales del 90, fue Doctor Slump. Una obra de manga y anime de muchos gags humorísticos, humor absurdo, juegos de palabras, chistes muy japoneses que fueron muy adaptados, muy bien adaptados aquí en Latinoamérica. Y ese fue su gran hit que llevó sus primeras obras las llevó al anime. Pero después él se reconoció, cuando terminó esta obra, reconoció que se le acabaron las ideas de Doctor Slump para hacer más humor. Y entonces ahí viene la pregunta, ¿y ahora qué hago? Y ahí donde vienen las ayudas las inspiraciones y ayudas de los editores que tenía ese entonces. Y le sugirieron que hiciera algo con lo que más le gustaba. En este caso, él veía muchas películas de artes marciales, siendo sus películas las más emblemáticas las que eran actuadas por Jackie Chan y Bruce Lee. Entonces ahí ya tenemos dos grandes referentes de dónde va a sacar ideas de las peleas especialmente. Cómo es que Dragon Ball logra mezclar artes marciales, mucha violencia y dramatismo, pero con humor al mismo tiempo. De aquí viene la inspiración, especialmente Jackie Chan, que hace muy bien esa mezcla de humor y pelea. Entonces, a pocos tiempos después de haber terminado Doctor Slump, Jackie Toriyama comienza a investigar, empieza a inspirarse, a buscar inspiración en estas películas que le gustaba tanto,
mirar, incluso él las miraba, él siempre dice que miraba estas películas mientras trabajaba, él tenía una televisión en su estudio, en su casa, ponía las películas de Jackie Chan y se inspiraba para hacer la escena, dibujarla. Entonces, el arte marcial de Hong Kong, todas las películas hongkonesas le marcaron, le llegaron y trató de pasarlas al papel. Pero no solamente eso, sino que para que fuera una obra que enganchara a los más jóvenes, le quiso agregar un poco de lo que es la aventura, el descubrimiento, el crecer del héroe. Entonces ya tenemos ahí dos géneros, aventura con un protagonista que podía ser bueno para las peleas, las artes marciales. Además, él mismo, para no aburrirse como autor, quería cambiar el tema de lo que había sido su obra anterior, Doctor Slam. Porque Doctor Slam sabemos que se desarrollaba en Villa Pingüino, siempre los mismos escenarios, siempre pasaba todo dentro de Villa Pingüino y no había más allá. Tampoco nos vemos un crecimiento muy avanzado de los personajes. Por supuesto que se van agregando personajes, pero es una obra fácil de seguirle la línea, a veces tiene capítulo autoconclusivo. Él no quería eso, quería una historia ahora más continua. Entonces, toma estos elementos, pero le va a agregar otro factor más. Y aquí esto ya empieza a conectar con China, que es esta obra en la que se basó Viaje al Oeste. La famosa obra Viaje al Oeste, considerada una de las 4 novelas más importantes de China, y que en Asia Pacífico es muy conocida esta obra. Muy, muy, muy conocida. Es como en el mundo hispano, así es como conocido el Quijote, allá en China es el Viaje al Oeste es una lectura que ya es icónica. Casi cualquier japonés, coreano, chino sabe de esta obra, la conoce a grandes rasgos, quizá no la han leído, pero saben de qué va. Entonces, así es como agarra esta obra. Y estos personajes iniciales que tuvimos en el manga, tenemos a Goku, Bulma, Puar, Oolong y Yamcha, están inspirados en personajes de Viaje al Oeste. Aquí tenemos una pintura de un artista, a ver, tengo la información acá, no me acuerdo artista, claro, aquí está. Acá hay información. Entonces les puse ahí, tanto Son Goku como su historia es una versión ficticia de las verdaderas expediciones del monje budista Xuan Tang, recogidas de la novela china He Xiu Xi del siglo XVI. Viaje al Oeste. Entonces ahí tenemos una pintura que se inspira en estos personajes. Entonces vamos a tener que Dragon Ball. Oh, no ¿Sí? se, disculpe, no se ve, todavía está en la primera Power. Ah, ya, 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 ya. Vamos a, entonces voy a dejar de compartir aquí y le voy a dar de nuevo. ¿Dónde está? Acá. ¿Ahí sí? Ya. Entonces, vuelvo para atrás para mostrar las imágenes de nuevo. Entonces, yo lo que había hablado, un resumen. A ver, a ver, a ver. Acá. Ahí. Entonces, bueno, ahí está el resumen. Esto ya lo expliqué, de dónde sacó las inspiraciones. Aquí artes marciales, quería hacer algo diferente a Doctor Slam, quería hacer algo de aventura, artes marciales. Y es así como donde comienza a experimentar, a esto no lo dije, comienza a experimentar con esa portada que está acá. Muchos consideran, incluso Toriyama lo ha dicho creo en un par de entrevistas, considera que Dragon Boy es el prototipo de lo que hace el Dragon Ball. Entonces ahí vemos un prototipo de lo que va a ser Goku, está ahí el prototipo de Shenlong y una posible Bulma que está ahí. Y eso fue en el 83. Entonces aquí están los personajes, una ilustración original de Toriyama que está basada en los personajes de Viaje al Oeste. Como les dije, aquí está la pintura, no recuerdo la fecha, pero está inspirada en los personajes originales de Viaje al Oeste. Entonces, ya tenemos que Dragon Ball tiene un origen chino, no ni tan japonés tampoco, está inspirado en una novela china. Ya lo vamos a ir viendo más adelante cuáles son entonces los elementos japoneses que comprenden a la obra. Entonces, tenemos que, dice aquí, entonces Toriyama quiso que el protagonista de su nuevo manga tuviera algo especial, algo que lo identificara y que lo hiciera reconocible en cualquier lugar. Entonces así van a ser la cola de Son Goku. Él siempre pensó que este era un manga para niños. Entonces él quería ser un personaje que fuera fácil de reconocer. Y qué mejor que colocar a un niño con los pelos puntiagudos y que tuviera una cola. De hecho, siempre yo digo esto, que Dragon Ball a mí no me enganchó tanto por la historia, cuando yo la encontré en la televisión, sino que me enganchó más porque me dio curiosidad saber por qué había un niño que tenía cola. Cuando se descubrir es que tenía cola. Y no sabía nada, que tenía que pasar más de 150 episodios para descubrir por de dónde venía la cola en la historia. Pero la historia enganchó. Y lo logró Toriyama en ese sentido. Y más encima, como él conocía esta obra de la leyenda del Rey Mono,
mezcló aquí y le calzó muy bien esto. Entonces tomó la figura de Sun Wukong, que ahí está otra imagen inspirada en Sun Wukong, que este mono que tiene un báculo sagrado, que también crece, que viaja sobre nubes y que tiene esta misión de ir a buscar los pergaminos budistas. Entonces él comienza a hacer unos bocetos, ahí hay un primer boceto de lo que iba a ser Son Goku, inspirado en Son Wukong, hasta que termina en el personaje que todos conocemos, Son Goku, que tiene mucha referencia a este personaje de Chir. Eh, Ahí está la obra, es una de las tantas portadas que van a encontrar. Lamentablemente aún yo no he logrado encontrarla. Sí, una vez la vi, pero costaba un poco cara, porque es una novela que tiene más de 1000 páginas. Entonces, y más encima, estos son libros importados, así que no estaba barato en ese entonces cuando lo encontré, pero aún me cuesta encontrar esta obra. El que quiera leerla, yo por supuesto quiero leerla, quiero leer esta obra. Ahí dice, de hecho no tiene un autor atribuido, dice ahí que es un anónimo chino del siglo XVI. Entonces estamos leyendo un clásico de, de China. Si no me equivoco, más o menos paralelo o contemporáneo al Quijote, por fecha, si no mal recuerdo, siglo XVI, por ahí. Entonces vamos a tener que la premisa básica de Dragon Ball y sus personajes están basados en esta novela clásica de la literatura china. Aunque Viaje al Oeste fue publicada anónimamente durante la dinastía Ming, en el siglo XVI, muchos se la adjudican al escritor Wu Shenzhen. Hay un debate, por supuesto, el mismo debate que hemos escuchado con el Quijote. ¿Realmente fue Cervantes el autor o fue un plagio de obras de Oriente? Bueno, aquí lo mismo. Acá dice, supuestamente se le atribuye a un escritor chino, pero tampoco no está comprobado al 100%. ¿Y de qué trata Viaje al Oeste? Este relato fantástico trata sobre la llegada del budismo a China desde la India. Ahí ya tenemos un importante elemento. Tenemos el budismo, que más adelante lo vamos a ver, y que el budismo sí se manifiesta en Dragon Ball. No explícitamente, pero hay varios elementos ahí que hay que tomar la atención. El protagonista es Sun Wukong, un mono nacido de una piedra, quien bajo el alero de su viejo maestro aprende una serie de hechizos y técnicas de lucha, incluyendo la capacidad de volar nubes. Entonces, como vemos ahí, Toriyama no tuvo que desgastar mucho la neurona para inspirarse en Goku. Tenemos ahí la figura del maestro, tenemos la figura del nuevo voladora, que sabe manejar hechizos, técnicas de lucha. Ahí estaba la base. La cosa es modificar un poco a Son Wukong y transformarlo en Son Goku y mezclarlo con estos elementos que a Toriyama le encanta, que son las películas hongkonesas de arte marcial. Además, esta no es la primera adaptación de Viaje al Oeste. Hay varios animes hasta el día de hoy que han sido adaptados a partir de Viaje al Oeste. Otra obra que nos llegó acá a Occidente, especialmente a Chile, Pipiripao de los 80, de los 90, por ejemplo, vimos en el Festival de los Robots, vimos El Galáctico. Esa obra, una de las tantas obras, una de las 4 obras que venía en el show, en el pack del Festival de los Robots, en que el Galáctico, si uno recuerda bien cómo era la figura del Galáctico, también tenía un báculo que se agrandaba, el casco tenía el símbolo del Rey Mono, y volaban unas naves que vendrían a asemejar como si fueran las nubes, la nube voladora. Los compañeros que le acompañan, había un gordito, que sería este cerdo, y estaba el otro, que era flaco, y que sería este ladrón que acompañaba a Son Goku. Y en la nave principal está la princesa, que también sería esta personaje acá. Entonces tenemos una obra espacial también inspirada en el Viaje al Oeste. No es la única. Dragon Ball quizás es la más conocida, pero hay muchas más. Muchas más. Entonces, pero Toriyama le duró poco la inspiración, porque Toriyama siempre ha sido de hacer, él siempre ha dicho que no le gusta hacer historias muy largas, sino que un par de episodios o one shot, un episodio y sería. Pero dado el éxito de esta obra, los editores empezaron a presionarlo para que se alargara. Entonces, Toriyama tenía planificado que esto terminara más o menos el primer arco que fuera con Pilaf, ya que a Toriyama le gusta el humor absurdo. Imagínense que ese hubiese sido el final, que una esfera del dragón que podían cumplir cualquier deseo y que la encontrara Pilaf, pero que el deseo hubiese sido pedido por Ulon, que pidió las pantaletas de Bulma, y ahí se acaba la obra. Era como el tremendo viaje porque terminaba de algo absurdo. Hasta ahí esa era Toriyama, no quería más, fin con eso. Pero los presionaron los editores, porque estaba pegando la obra. Un poco lento, fue tibio el recibimiento, pero tenía potencial según los editores. Entonces aquí yo les puse esto, dice aquí que hasta
primer torneo de artes marciales, la historia de Dragon Ball fue una adaptación del Rey Mono. Era que incluso los personajes de esta última fueron adaptados en esta versión de anime a través de Bulma, que era Xuanzang, Oolong, Shu Bajie y Yamcha, que era Sha Wujing. Aquí tenemos entonces la comparativa de en dónde están basados estos personajes. Y como les dije hace un rato atrás, los mismos que el Galáctico, la princesa, el ladrón, el cerdo y Son Wukong. Entonces ahí se le acaba la inspiración a Toriyama con la leyenda del Rey Mono, le da el fin. Entonces ahí comienza a preguntarse, ¿qué hago ahora? ¿Cómo le doy ritmo a la historia? Y ahí nuevamente hay una inspiración, pues esta la tomó ya de su viaje al sudeste asiático, los torneos de artes marciales. Los torneos de artes marciales, él iba a poder dar rienda suelta a las peleas de Jackie Chan y Bruce Lee que tanto le gustaban. Y más encima la historia iba a tener un ritmo mucho más rápido. Entonces ahí probé el torneo de artes marciales y éxito. Ahí sí empezó a enganchar la historia ya a muchas más personas. Entonces ahí está esto que le decía, Dragon Ball toma ritmo propio. A partir de la segunda parte, Toriyama decidió darle un poco más de movimiento a la serie, ya que su lector encontraba que Son Goku era demasiado sencillo y quería más emoción. Sí, todos recordaremos que el primer Goku de por lo menos este primer arco era bien torpe, hablaba poco, de hecho hablaba más Bulma y los demás, y Goku no tenía ni idea del mundo, le decían algo que lo siguiera y lo hacía. Era bien un personaje bien plano, así que tuvo que modificar un poco y Toriyama darle más ritmo a la historia, y lo logró. Entonces así aparecen entonces los torneos artes marciales, el ejército de la Red Ribbon, el demonio Piccolo, y así la historia ya agarra un ritmo que ya todos conocemos hasta el día de hoy, que está resumido en ese GIF bonito que encontré y que les puse. Ahí están resumidas todas las sagas de Dragon Ball y que le dieron el ritmo que conocen. Ya, entonces esa fue la introducción, contexto de la obra que estamos analizando. Entonces tenemos un autor que tomó una obra, una novela china, un autor que toma artes marciales hongkonesas, un autor que es japonés y que está sometido al contexto japonés. Entonces, toda esta mezcla va a darle forma a Dragon Ball y que acá nos llegó y que nos encantó tanto. Por supuesto que también hay elementos occidentales que aquí los voy a obviar porque son muy obvios. Por ejemplo, la referencia a la cultura pop occidental. Sabemos que la llegada de Son Goku a la Tierra está inspirado en Superman, que el ejército de Freezer está inspirado en Star Wars, que el Trunks del futuro está inspirado en Terminator, y así. Entonces, todas esas referencias que nosotros conocemos occidentales, las vamos a obviar acá porque las reconocemos muy fácilmente. Pero el tema japonés no, pues ese cuesta un poco más. Y yo también me demoré muchos años en conocerlo. Así que por eso aquí los comparto. Entonces vamos a comenzar por esto. ¿Qué elementos de religiosidad y filosofía japonesa podemos encontrar en Dragon Ball? Por supuesto que todos estos temas aquí, por el tema del tiempo, los estoy abordando de manera superficial. En cada elemento podemos profundizar de manera increíble. Aquí yo podría escribir otro libro completo solamente hablando de cultura japonesa en Dragon Ball. Así que si algo me falta, por supuesto, acá lo ponen en los comentarios, me escriben, pero todo aquí de manera muy superficial. Entonces, antes de empezar a analizar la religiosidad japonesa que hay acá, una cita que me pareció muy atingente a esto, que la saqué de un famoso libro de un escritor japonés que trata de definir en su obra qué es Japón. Ahí está la cita, pero un poco de contexto. ¿Cuándo sale esta cita? Dice ahí, en una exhibición de París, a donde Japón fue invitado, se colocó en un altar sintoísta a un lado de la entrada y uno budista en el otro. La leyenda decía, he aquí el símbolo de las dos religiones del Japón. Las siguientes preguntas y respuestas fueron repetidas por franceses y japoneses. Entonces preguntaban los franceses, ¿cuántos budistas hay en Japón? Y los japoneses respondían en ese entonces 120 millones. ¿Y cuántos sintoístas? 120 millones. ¿Y cuál es la población de Japón? 120 millones. Entonces, la respuesta es, lo que quiere decir esto que Japón sí, es politeísta, tiene más de una religión, el cristianismo está ahí, pero un japonés puede ser budista y sintoísta al mismo tiempo. Son religiones y filosofías que no se contradicen entre ellas, sino que se complementan bastante bien. Y por lo tanto tenemos que estas dos religiones van a estar conviviendo de manera muy armoniosa en Dragon Ball también, ya que es el tema que estamos analizando. Pero algunas características generales también, para ver de qué se trata esto, para hacer ayuda de memoria. El budismo va a ser una religión monoteísta que va a ser tan estricta como el cristianismo.
El budismo, pues, recuerden que, como dijimos con el viaje al oeste, no es originaria de Japón, sino que viene de China, pasó por Corea y llegó a Japón. El sintoísmo o shintoísmo, en cambio, sí es una religión autóctona en Japón, politeísta, y como les puse ahí, aún más panteísta que el hinduismo. La cantidad de deidades, ánimas, kami que hay en el shintoísmo es gigantesca, gigantesca. Miles, y hay kami, deidades de casi todos. Los kami de los ríos, de las nubes, del cielo, de los truenos, de las montañas, de las hojas, de la comida, del baño, de todos hay kami en el shintoísmo. Eh, pero a pesar de que existen estas dos religiones y que aparentemente son tan diferentes, los japoneses pueden creer en ambas simultáneamente. Y esto es hace más de 1000 años atrás, cuando el budismo empezó a llegar a Japón. Al principio, claro, hubo un choque ahí, cómo compatibilizar el budismo con el shintoísmo. Los monjes budistas se preguntaban eso, cómo hacemos que los japoneses empiezan a adoptar el budismo si ellos son politeístas. Pero al final de cuentas, hubo un emperador que encontró más elementos en común y prácticos que diferencias. Y es así como los mismos budistas y los sintoístas comenzaron a buscar más lo que unificaba al Japón que lo que lo distanciaba. Entonces hubo ahí una compatibilidad entre ambas religiones. No compiten entre ellas tampoco. Como les puse ahí abajo el último punto, entonces la gente siguió practicando los rituales sintoístas, pero creía en el budismo al mismo tiempo. Y entonces el budismo en Japón, que es una variante del budismo original, ahí hay un mapa, que bueno, que ahí está el mapa, entonces ahí vemos que el budismo pasa por la península coreana y a través de los viajes desde la península coreana a la isla de Japón, entra por el sur del Japón y llega hasta el centro de este país, hasta la misma casa imperial. Obviamente, si el budismo fue aceptado en el Japón, es porque el emperador también tuvo que aceptarlo en su época. Esto eh, no podía pasar nada aprobado si el emperador no lo aprobaba. Entonces, bueno, y también hay otros temas de que, no sé si los pongo aquí o más adelante, de que el budismo sí le sirvió bastante al Estado japonés para unificarla y poner orden en el territorio. Entonces el budismo va a llegar a Japón desde India a través de China y Corea, se mide al siglo VI, eh, favoreció las artes y el conocimiento del país. De hecho, el idioma, el lenguaje japonés, el lenguaje escrito, llegó gracias al budismo, fue traído de China por el budismo, los kanji. Eh, pero, como les puse ahí, el budismo nunca fue completamente absorbido por Japón, sino porque se tuvo que integrar a la cultura local, con el Shinto especialmente, pero fue asumido y fue integrado a medida que esto servía al aparato político y conviviendo con el confucianismo que también llegó de China y con el Shinto que ya convivía acá. La armonía japonesa, que es muy conocida aquí todos, si es compatible y sirve, se adopta. Entonces, aquí ya comenzamos con los ejemplos. ¿Dónde encontramos el budismo, por ejemplo, en Dragon Ball? ¿Dónde vemos esto? ¿Cómo se aplica esto a la obra? ¿Cómo estas religiones y estas creencias permean al autor y el autor sin querer muestra esto en la obra? Entonces el primer punto que les puse ahí dice que hay un espíritu de compromiso hacia la religión autóctona, el Shinto, caracterizada por la continuidad Dios-hombre-naturaleza. Y esto se nos muestra siempre en Dragon Ball, esta continuidad Dios-hombre-naturaleza. Recordemos que Son Goku es capaz comienza como un ser mortal, perdido en las montañas, Paos, inspirada en China, pero a medida que él va creciendo y se va fortaleciendo y entrenando, cada vez empieza a relacionarse con personajes de alto rango, llegando a relacionarse incluso con el dios de la Tierra, posteriormente con el dios de la galaxia, posteriormente con el dios creador del universo, y así. Entonces nos muestra que hay una continuidad y que todo esto está interconectado, Dios, hombre, naturaleza. Hay una interconexión. ¿Y esto cómo queda más explícitamente mostrado? La famosa Genkidama, que son esas imágenes que están ahí abajo. La Genkidama, una técnica enseñada por una deidad a un ser mortal y que es capaz de utilizar la energía de la naturaleza para poder atacar las fuerzas del mal. Ahí tenemos una continuidad. Todo se está interconectado en esta realidad según el budismo.
Y existe también un optimismo fundamental en cuanto a la bondad de la naturaleza humana. También en Dragon Ball siempre se nos dice eso, especialmente Goku. Y esto, curiosamente, ha quedado más claro con las últimas películas que han salido de Dragon Ball. Dragon Ball Super Broly, por ejemplo. Dragon Ball Super Broly, hay un momento en que Goku empieza a pelear con Broly en la película y le dice algo así como: detente Broly, yo en ti no veo maldad, sé que tú no estás peleando por tu cuenta, sino que te están presionando para pelear acá. Y claro, entonces Goku muchas veces hace esto y hace esta reflexión y lo dice como: no, yo no veo maldad en este personaje, este tipo sé que puede dar más de sí, pero aquí está siendo manipulado, lo están controlando, etcétera. Lo hizo con Majin Buu, por ejemplo, cuando le pidió a Enma Daio-sama que purificara el alma y que renaciera en U, por ejemplo. Y así, entonces Goku tiene esos guiños a esto de la bondad que existe en la naturaleza humana. Influencia del budismo. Después, también lo que dijimos un rato atrás, que el budismo le servía al aparato estatal para mantener un orden, una jerarquía, una estructura política funcionando. Y eso también lo vemos en todo el universo de Dragon Ball, en la cosmología de Dragon Ball. Tenemos la tendencia al formalismo y al ritualismo, que aquí Toriyama, por supuesto, lo caricaturiza y lo hace, esto se lo toma muy a la literal, y por ejemplo, la primera imagen de ahí vemos a Enma Daio-sama como si fuera un oficinista, el jefe de una oficina. Entonces ahí nos está mostrando que existe este ritualismo y formalismo, que es un trabajo más para estas deidades. Por eso lo vemos ahí con un teléfono muy de oficinista, una agenda, toma el apunte, bueno, el formalismo que les trajo el budismo. Y una estrecha vinculación entonces con el Estado, que el Estado aquí es representado con todos estos personajes jerárquicos y que son jefes. Y cada vez a medida que vamos avanzando en la obra vamos descubriendo que son jefes tras jefes, que hay un superior, que después hay otro superior, que uno más grande, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y la última imagen de allá, ese caballero, un oficinista clásico japonés. Tenemos ahí a la imagen de la más derecha. El clásico, el salaryman, que se queda dormido en los trenes de Tokio después del trabajo. Ahí lo tenemos, el estereotipo del salaryman japonés, de corbata, camisa, esperando las órdenes del jefe, por ejemplo. Entonces aquí está permeado lo que es el budismo estatal. El de respetar la jerarquía, el de la obediencia, el que todo tiene que funcionar bien, etcétera, etcétera. Otra característica del budismo, la identificación con el sistema vertical de familia y la veneración de los antepasados. Esto también lo hemos visto varias veces en la obra de Toriyama. Y queda muy claro con esta escena que está acá, que espero que se escuche, y yo creo que muchos van a acordar de esto, es cortita, ¿cuánto dura esto? 1 minuto 20. Esto de la veneración del antepasado, cuando éramos niños no se entendía muy bien. Yo no lo entendí muy bien por qué se espantaban tanto estos personajes si eran deidades, pero ahora, obviamente años después de empaparse con la cultura japonesa, ya entendemos la reacción. Entonces, veamos este pequeño ejemplo. Ah, ya entiendo. Si incrementaste tus poderes en tu forma natural, es obvio que cuando te conviertas en Super Saiyajin, serás un ser invencible. Aún no estamos perdidos. ¿Mm? ¿Mm? Sí, eso debe ser. Ahora eres el más poderoso de todo el universo. Nadie podrá detenerte. Pero yo no creo que sea el ser más poderoso. Recuerden que Majin Buu aún sigue con vida. Pero, señor Goku, ese es el único método. Ah, pues están muy equivocados. Oigan, ¿de dónde salió ese viejito? Disculpe, usted es... ¿Que quién soy yo? No te vayas a sorprender cuando lo sepas, pues yo soy... Cuando te lo diga, no lo creerás para nada. Soy el supremo y poderoso Kaiosama de hace 15 generaciones. ¿Qué te pareció? ¿Qué dice? No puede ser, es el Supremo Kaiosama de hace años. ¿De hace 15 generaciones? Ya, esto cuando éramos niños, yo reconozco, como les dije, no entendí por qué el espanto y todos estos elementos que hay de fondo. Pero ahora leyendo el budismo y lo que acabo de decir, por supuesto se entiende.
Aquí apareció una, ya aquí están hablando entre divinidades. Aparece este Supremo Kaiosama hace 15 generaciones, por lo tanto es el antepasado de los que están acá. Estamos hablando de un ser divino que, como es antiguo, tiene mucha experiencia por sobre estos jóvenes que están acá, hablando, por supuesto, en edad de deidades. Entonces que haya aparecido este caballero es de espanto. Y más encima que hay gestos que tampoco se entendían cuando éramos niños, porque cuando se impresiona el Supremo Kaiosama, el joven, hace un gesto muy japonés. A ver si ahí está. Esa es una postura clásica del teatro kabuki. La clásica del teatro kabuki, que tampoco la entendimos. Y cuando aparece el antepasado, en esta escena también hay unos sonidos de tambores, como cuando se invocan a los espíritus. También hay unos sonidos lúgubres acá. Entonces también hay un chiste ahí con esto de un fantasma que revivió llamando a las ánimas, etc. O sea, aquí es comprensible esto. Bueno, y Goku y Gohan no entienden nada porque no entienden quién es el caballero. Pero bueno, Goku nunca ha entendido mucho que digamos lo que pasa. Pero a eso hace referencia, porque aquí tenemos un ser antiquísimo y que hay que venerar a los antepasados. Merecen todo el respeto porque son seres que ya estuvieron, que ya tuvieron su vida y que tuvieron más experiencia que uno. Y este otro video es de Dragon Ball Super, creo que también es cortito, sí. Aquí tiene que ver con este segundo punto. La importancia dada a las personas más bien que a los principios. Esto es el torneo del poder, está peleando Jiren contra Goku en estado Migate no Gokui, que es una referencia también budista, el Migate no Gokui, que tiene que ver con los estados mentales. Y acá Goku dice algo, una frase muy icónica, muy importante, cuando Jiren decide atacar a sus amigos, si no mal recuerdo. Entonces, veamos esta escena, está subtitulada, no está doblada, si no me equivoco. Sí, subtitulada. Y ahí vemos cómo conecta con el budismo también. これがオーラたちの力だ。ジレン。何が仲間だ。何が信頼だ。それを認めたら俺の今までを全て否定することになる。そんな力俺は信じない。そんなもの簡単に消えたんだ。 貴様の信じてる力なんぞ簡単に消え去るんだ。あんな風にな。俺は別に正義のヒーローでもなんでもねえ。けどな、仲間を傷つけるやつは許さねえぞ。 Ahí está, maravillosa escena, maravillosa frase de Son Goku. Lo dice, yo no me considero ni un héroe de la justicia, nada de eso, ni un justiciero, pero si alguien le hace algo a mi amigo, ahí déjala embarrada. Y ahí está, pues, el segundo punto, importancia da a las personas más bien que los principios. Jiren le está diciendo que cómo se puede sostener la confianza de los amigos, que eso no existe, que el poder lo es todo, y le ataca a los amigos. Y Goku ahí le toca el punto sensible que a él, para Goku, es más importante las personas, la integridad de las personas, más que los principios que están detrás de un guerrero. Y ahí está, influencia explícita de esto del budismo, incluso en las peleas. Y Goku estalló varias veces por eso, en sagas pasadas. Ya. Y esto también creo que lo habíamos hablado, esto de la Genkidama y cómo está conectado el ser humano, naturaleza, deidades. Entonces les puse ahí disminución de la atención de la vida del más allá, concentrar los beneficios de este mundo y profundo sentimiento de unidad del hombre con sus iguales y con la naturaleza. Y qué mejor escena para mostrar esto. Este creo que es más largo, no es tan largo. Qué mejor escena que Mar, cielo, cuando Goku empieza a invocar a la Genkidama y le empieza a hablar de la naturaleza, por ejemplo.
Quiero que me den un poco de su energía. ¡Se lo suplico! No lo hago solo para mí. Lo hago por el bien de todos. ¡Ah! ¡Por favor! ¡Háganlo por el bien de todos! ¿Qué pasa? La Tierra se ve llena de energía. Poco a poco se está reuniendo la energía. Dentro de poco la Genkidama estará lista. Ya está. Finalmente la energía de la Tierra se ha reunido. Ya, y aquí también hay mucho que analizar en pocos segundos. Goku está haciendo esto lo que venimos hablando. Está haciendo la unión técnica enseñada de deidades, le está pidiendo a la naturaleza pelear por un bien común para acabar con un enemigo. Bueno, y la característica que tienen todos los enemigos de Dragon Ball es que son, y bueno, y tiene mucho sentido para lo que son los enemigos en el anime, en Japón. Un enemigo, generalmente los enemigos en los manga anime son personas que tienen una causa individualista, pelean por temas muy individualistas y que contradicen el colectivismo y la idea de vivir en sociedad y beneficiarse de todos. Entonces aquí todos los enemigos de Dragon Ball casi caen en eso. Tienen su idea muy individual de quieren conquistar para ellos el universo, destruir la Tierra, vengarse, son ideas muy individualistas. En cambio, Goku siempre termina peleando y ganando por el apoyo colectivo de sus amigos. La Genkidama es parte de eso. Y reunir esto, apoyarse en la naturaleza, usar la energía de la bondad para destruir la maldad que está atacando a la Tierra y a la gente. Entonces ahí está este segundo punto de lo profundo sentimiento de la unidad del hombre con sus iguales y con la naturaleza. Y se entiende que el ser humano es parte de este entorno, es parte de la naturaleza y no es algo ajeno a ella, sino que tiene que mantenerse en equilibrio con naturaleza. Y bueno, si ahora empezamos a hacer un análisis estético también, podríamos darle muchas vueltas. El ritmo también que tenía Dragon Ball en los 90 es muy diferente al ritmo del anime actual. Aquí era mucha escena de contemplación, que también podríamos decir que es parte de influencia artística de lo que el Sumi es, de lo que el ukiyo es. Aquí se nos muestran paisajes a una velocidad mucho más lenta de lo que son las narraciones actuales de la animación. Y por eso mucha gente se ríe de, por ejemplo, esto de que Dragon Ball, muchas peleas pasan varios minutos mirándose los ojos y escuchando los sonidos del entorno, que no pasa nada, la contemplación. Podríamos decir que esa es la contemplación. Hay un lenguaje no verbal, pero kinésico, estético. Ahí es lo que está pasando acá. Y acá nos queda claro, pues la Genkidama. Hay una música de fondo, ambiente, y Goku pidiendo energía. Contemplación, yo diría en estos momentos. Bueno, y esto es más obvio, el budismo es muy conocido por esto del tema de la reencarnación budista. Esto de que las ánimas, dependiendo de cómo nos portemos o el nivel de iluminación al que lleguemos, nuestras ánimas pueden ascender o descender distintos planos, distinta existencia. Entonces aquí el budismo dice, les puse, no es visto nunca como algo deseable la reencarnación. Puesto que precisamente el camino budista sirve para que la persona pueda liberarse de la cadena perpetua de causas y efectos. Claro, porque si uno reencarnó, significa que uno no se ha liberado de algunos temas en vida. Por ejemplo, ¿por qué Goku lo hizo reencarnar? Le pidió que reencarnara, porque como nació un ser maligno, necesitaba reivindicarse como una persona buena
para hacer terminar con la limpieza del alma, por ejemplo, la reencarnación, dar una segunda oportunidad. Y después dice, si bien cada persona debe experimentar las circunstancias en las que le toca vivir, a la vez es la única responsable de lo que decida hacer frente a ellas. Cada persona es responsable de sus actos. No se le echa la culpa a otra persona. Y eso también lo vemos mucho en Asia. Cuando los japoneses meten la pata, por ejemplo, no echan la culpa al otro. No es una como occidental. Incluso se nota en el lenguaje en que usan. Muy aquí en Occidente y aquí en Chile lo escuchamos, o se rompió el plato. O se cayó esta cosa. En cambio, en el japonés es rompí algo, se me cayó algo, yo fui, se atribuye la culpa a la persona. Y cuando hay escena escandalosa en la farándula, en la empresa, en la política, vemos como los japoneses salen dando disculpas públicas, porque ellos entienden que han hecho un daño al colectivismo. Entonces la culpa aquí es personal. Y eso está muy relacionado también con esto del budismo. Otra escena de Dragon Ball Super donde esto queda muy bien explicado, que también es cortita, aquí Dende y Goku conversan sobre que ya saben que Up ha reencarnado. O sea, aquí hay una breve conversación sobre ese tema. ついでにこの近くの小さな村に住むとんでもない武術の才能を持つ少年を知っていますか？少年？いや、知らねえけんど。天才ですよ。本人も気づいていないほど。まだ本当に小さな子供なんですけどね。なんだ、そんなちっちゃなガキンチョか。じゃあ力の大会には連れていけねえな。もう少し大きくなったら悟空さんが力の使い方を教えてやるべきです。なんでオラが？俺そういうの向いてねえんだよ。その少年生まれ変わりなんですよ。悪い魔人ブーの。今度はいいやつに生まれ変わるよ。1対1で勝負して待ってるかな。ほら、もっともっと腕上げて待てな。あいつのことか。ご存知でしたか？まあな。いつか会えるんが楽しみなんだ。そのためにも全王様に宇宙を消されないよう頑張っていただかないと。わかった。お願いしますね。僕は悟空さんのこと信じていますので。Bueno, ahí está, pues. Ahora, como Goku pidió la reencarnación de Majin Buu, que era un alma maligna, ahora un alma positiva, tiene que hacerse cargo entonces Goku de guiar ese poder por el buen camino. Ahí está, pues se le devolvió, pidió un deseo muy budista, hazte cargo entonces ahora de lo que pediste y de la culpabilidad que pediste todo, de este niño que tiene que aprender a controlar sus poderes. Ya, sintoísmo o shintoísmo. A mí me gusta más el shinto que el budismo. El budismo a nivel de filosofía o religión se pone muy denso a veces, uno empieza a leer la filosofía muy denso. En cambio el shinto es más, sin de ser despectivo ni que suene mal, es mucho más sencilla, más simple, más fácil de practicar que el budismo, porque se sabe que el shintoísmo se practica en la cotidianidad. Se sabe que el shinto no tiene un libro, por ejemplo, como el Corán, como la Biblia, etc. No tiene rituales tampoco, sino que es una forma de vivir el shintoísmo. Entonces acá hay una idea sintética para entender esto. Ahí está el primer punto justamente, como les puse ahí. Es una manera de vivir más que una religión, ya que consiste en costumbres y hábitos del pueblo japonés. Literalmente significa la vía de los dioses, en referencia a los kami, y de ahí que tenemos a Kami-sama, por ejemplo, en Dragon Ball. Es un kami más, y por eso tenemos en Dragon Ball tantos dioses, y que quizá cuando éramos niños también nos chocó a varios con el monoteísmo cristiano con el que estamos acostumbrados. ¿Por qué eso nos mostraba que Kami-sama primero era un extraterrestre y por qué había más dioses después? Un choque, por supuesto, que vimos varios. Y nos costó entender, a mí me costó entender el politeísmo en Dragon Ball, lo reconozco. Existen dioses protectores de la naturaleza, dioses de los difuntos y de los antepasados. Y aquí ya tenemos un elemento en común con lo que vimos en el budismo. En el budismo vimos la escena del antiguo Kaiosama, Supremo Kaiosama que revivió. Aquí el Shinto también los reconoce y les tiene respeto. Entonces aquí hay una compatibilidad entre ambas.
Una de las diosas principales del Shinto es Amaterasu o Mikami, la diosa del sol, muy famosa ella, y supuestamente la casa imperial japonesa desciende de ella, pues es una diosa muy respetada. No tiene una doctrina bien establecida, no tiene libros sagrados ni un fundador, sino que el shintoísmo es una religión animista, que se sabe que está con el pueblo japonés desde tiempos inmemorables, desde que antes de la escritura, desde que Japón empezó a llenarse de población, desde que empezaron a llegar los primeros seres humanos, ya había una religión animista ahí. No podemos hablar quizá de Shinto, pero ya venía con los primeros seres humanos que habitaron las islas. ¿Y por qué es tan importante para el Japón esta religión? Porque comprende un sistema de valores del pueblo japonés que le da el sentido de grupo y la permanencia de la raza japonesa, como los elementos más profundos. Porque el shintoísmo no hay en otra parte del mundo, solamente en Japón hay shintoísmo. Entonces el shintoísmo y por eso el emperador japonés es shintoísta y tiene rituales asociados, porque el shinto es la identidad japonesa. ¿Qué más shinto qué más japonés que la religión shintoísta que nació con los japoneses? Entonces ahí es parte importante de la identidad del japonés. Y su principio básico va a ser promover la armonía con los dioses, la naturaleza y la comunidad. Ahí tenemos otra característica que se nos repite con lo que vio en budismo y que también se practica en Dragon Ball. La armonía con los dioses, la naturaleza, la comunidad. El budismo el shintoísmo no acepta hacer cosas malas, por supuesto, pero ya, bueno, y ahí entrar en una ambigüedad. ¿Qué es ser cosas malas? Bueno, insisto, esto se practica en la cotidianidad, la educación japonesa lo va diciendo, pero nosotros ya podemos decir algunas cosas y ya he dicho algo. Hacer cosas malas, por ejemplo, en Japón, bajo el contexto japonés, es velar por la individualidad por sobre el colectivismo. Actuar por mis intereses personales por sobre el interés de la comunidad. Eso ya sería un acto de maldad. Ya le dijimos que tiene innumerables dioses que representan los más diversos elementos de la naturaleza. Y puede coexistir con otros sistemas y valores, entre ellos, aparte del budismo, el cristianismo. También el cristianismo es compatible con el shintoísmo. De hecho, Jesucristo, puede ser considerado un kami más dentro del shintoísmo. Muy, muy, muy compatible. Bueno, ¿y dónde empezamos a ver entonces estos elementos shintoístas en la obra? Aquí algunos ejemplos. Dice acá, bueno, otras características que no me alcanzaron en la otra diapositiva. Dice ahí que aporta el Shinto, aporta los principios de rectitud, sinceridad, honestidad. Bueno, y justamente con esas características, la rectitud, sinceridad y honestidad, salen muchos chistes en Dragon Ball. Justamente cuando los personajes no son rectos, no son sinceros y no son honestos, se genera el chiste y se burlan del personaje, porque están contradiciendo estos valores muy aceptados por los japoneses. Se acentúa la pureza y la limpieza, por lo que los santuarios se conservan impecablemente limpios. Incluso hay que lavarse las manos y la boca para purificarse antes de entrar. Y esto lo vimos en la película número 13 de Dragon Ball, cuando este personaje que está en la imagen del medio, este joven Oni, por no cumplir bien sus responsabilidades budistas, por ser una persona irresponsable, mete las patas, hace que esta máquina de purificación de almas colapse, se libera la maldad, contamina todo el otro mundo y hay que la embarra. Y aparece este enemigo, Janemba, que desconfigura todo el otro mundo. Ahí se destruyó esa armonía que veníamos hablando. Justamente por la irresponsabilidad de uno, terminó afectando a todo el otro mundo. Y bueno, Vegeta, que lo puse ahí en la primera imagen, Vegeta, qué mejor ejemplo de Vegeta cuando se deja manipular por Babidi, se deja manchar, le rescatan ese lado oscuro que tenía y se lo explotan. Es un personaje que se desequilibró, pero que logró después la reivindicación. Y ahí viene eso conecta con el tema budista. Vegeta muere aquí para reivindicarse y después renace. Justamente, renace y lo reconocen y por ahí le dicen incluso que y Goku le dice, cuando resucitan a todas las personas en la Tierra, Vegeta resucita y Goku le hace notar, le dice, oye, mira, reviviste, ya no te consideran como de los malos. Ahí está, pues logró, a través de la reencarnación, logró la reivindicación del alma y la purificación. Bueno, vimos esto de la reverencia con lo antepasado, lo vimos del punto de vista budista, aquí también se repite el tema de la reverencia al antepasado con el Shinto, se ve mucho en el tema del emperador, también eso.
Y después la última línea dice, toda creación japonesa tiene un sentido poético y una apreciación del misterio de la vida que se centra en la naturaleza y el universo. Temas que se repiten una y otra vez en Dragon Ball, las esferas del dragón, las deidades y toda la mitología que hay en religiosidad. Bueno, esto no lo voy a explicar uno a uno, esto solamente para nombrar que existen por lo menos 4 formas del Shinto y que algunas de ellas, 2 por lo menos, 1 o 2, las vemos harto en Dragon Ball. El Shinto de la Casa Imperial no lo vemos mucho en Dragon Ball, quizás sí de forma muy implícita, quizás hay algún elemento, porque es el Shinto que se practica solamente a nivel imperial en Japón. El Shinto de los templos tampoco se ve mucho porque son los que se practican en los templos repartidos a lo largo de Japón. El Shinto de las sectas, eso sí puede ser, que hay algunas ideas más populares que otras de Shinto que han pasado a permear las características del pueblo japonés, y el Shinto popular es el que más se ve. Ese sí lo vemos muy seguido en Dragon Ball, que comprende los ritos mágicos y las prácticas de la gente común. Esto era de los kami, ya que estamos hablando de shintoísmo, los kami. Hay una escena muy emblemática que tampoco entendí cuando era niño, y que ahora, después de años de estudiar la cultura japonesa, ahora tiene sentido y se me hace más impactante. Paréntesis, por eso siempre digo que las obras es bueno volver a verlas. Es muy diferente ver Dragon Ball ahora de adulto que verla de niño. A mí me pasa, ahora como estudioso de la cultura japonesa, ver Dragon Ball de adulto descubro mucho más cosas que cuando era niño. Entonces aquí ya dijimos que los kami eran deidades personificadas, pueden ser árboles, puede ser el aire, puede ser las nubes, etc. Muy similar, como les puse ahí, a los dioses de la antigua Grecia. Parece que los griegos tenían a sus dioses, a los elementos naturales, los tenían antropomorfizados. ¿Qué otra cosa había puesto? Y también kami puede ser una palabra que puede ser un título honorífico también, decirle a alguien que es un kami. Por eso tenemos el ejemplo de que a Osamu Tezuka le dicen el manga no kami, el dios del manga. Es decir, hizo tan grande el aporte que hizo por darle forma al manga contemporáneo que se le dio el título honorífico de ser el dios del manga. La película que salió en 2013, La Batalla de los Dioses, que ese fue el nombre con el que llegó a Occidente, el nombre japonés original con los kanji que están ahí es Kami to Kami, Dios versus Dios, haciendo referencia a Goku que pelea contra Bills. Y aquí a Goku también se le da el título honorífico de Kami, por haber alcanzado la fase Dios, a través ya sabemos que lo alcanzó por su esfuerzo, por su constante entrenamiento, además que en la película se despertó toda esta mitología de los dioses, entonces también recibe el título honorífico de el Kami, un Super Saiyan Dios. Entonces, y para pasar a ver este ejemplo, dice aquí, la palabra entonces es un honor para los espíritus sagrados y nobles que implica un sentimiento de adoración por sus virtudes y autoridad. Entonces, en el caso de Goku, en la película Batalla de los Dioses, fue por su virtud. Es virtuoso, un guerrero virtuoso que supera los límites y que va alcanzando una y otra vez superar sus propios límites. Pero en el caso de esta escena que vamos a ver acá, tenemos aquí la autoridad. Veamos esta escena, a ver si se acuerdan, es cuando por primera vez se presenta el Supremo Kaiosama frente a Piccolo. Y como Piccolo está fusionado con el antiguo Kami-sama de la Tierra, adquirió esos conocimientos divinos. Entonces es capaz de reconocer y saber frente a quién está dialogando. Una escena hoy en día me parece mucho más impactante que cuando era niño. Va. A ver, aquí. Ahí sí. ¿Puedo ayudarte? Puede que me equivoque, pero tú eres el gran... Sí. Tú eres el gran Kaiosama. Nada de eso. No soy esa persona. Él no es el gran Kaiosama. Él es el Supremo. ¿Qué? ¿Es el Supremo Kaiosama? No quiero que nadie más se entere, ¿te quedó claro?
Pero te pido de favor que lo guardes en secreto. Es el Supremo Kaiosama. Es el jefe de los 4 Kaiosamas del otro mundo, el Gran Kaiosama. He escuchado el rumor de que los mismos Kaiosamas tienen un dios todopoderoso. Ahora entiendo por qué hay mucha diferencia en nuestras dimensiones. ¿Qué sucede, Picoro? ¿Estás así porque ese hombre te dijo algo que te molestara? ¿Qué? Si fue así, te aseguro que yo mismo me encargaré de ir a reclamarle. Después de todo, fuiste el dios de la tierra alguna vez y mereces algo de respeto. ¿Qué? No, por tu madre, por tu vida, no le digas nada, no le digas nada. Ese joven es el Supremo Kaiosama. Jamás en mi vida lo había visto. ¿Qué estará haciendo un ser supremo aquí en la Tierra? Bueno, ahora vamos entendiendo por qué Picoro, la reacción de Picoro es así. Recordar que Picoro está fusionado con el Kami-sama de la Tierra, un personaje que tiene conocimientos divinos, ya es una persona importante. Entonces que aparezca este personaje, primero el impacto de por qué un ser tan supremo aparece en la Tierra. ¿Qué hace aquí esta persona tan honorable que está por encima de todo esto? Después Picoro dice, por eso entiende por qué hay tanta diferencia en nuestras dimensiones. Está muy bien aplicada y traducida esa palabra, está hablando de dimensiones, está reconociendo de que no es un ser que pertenece a esta dimensión terrenal física, sino que una deidad que vino de otra dimensión y se presentó acá. Entonces no había comparación entre él y Picoro. Y después aparece Goku, que entiende, ya aquí se nos muestra un Goku mucho más maduro, entiende y le dice que puede hablar con él porque fue el Kami-sama, alguna vez fue el Kami-sama y merece algo de respeto, haciendo referencia a que un creador jerárquico mayor, que la deidad de la tierra, y ahí se espanta, por supuesto, Picoro, y le pide que no hable porque se da cuenta de que es un ser supremo, una deidad y que no hay por dónde, ni siquiera se le puede mirar a los ojos a esta persona, está en un grado jerárquico altísimo. Entonces, ahora se entiende, un japonés entiende esto perfectamente. Esto llegó acá y nos costó entender. ¿Cómo es posible que los Kaiosama tuvieran otro dios por sobre ellos y ya eran dioses? Complicado. El monoteísmo es fuerte en nosotros aquí en Occidente. Incluso tan raro que Kaiosama aparece diciendo que ni siquiera él lo conoce. Así a ese nivel de raro. Es decir, que este ser es mucho más antiguo incluso que estos Kaiosama. Así de raro. Entonces son escenas bien interesantes, bien profundas, cargadas de shintoísmo, que nos habla de lo politeísta que es esto y de la jerarquía que hay dentro de esta religión. Otros elementos que también se pueden integrar al shintoísmo son bueno, ya hablamos de los kami, que conocemos varios kami en el manga anime, uno de los más famosos Kami-sama, por supuesto. Y después tenemos los yokai, que son estos seres folclóricos y que aparecen en varios momentos de Dragon Ball. Tenemos esos fantasmitas, tenemos a estas criaturas, a los gatos, que está inspirado el Manekineko, por ejemplo, que también tiene su historia como nació el Manekineko. Tenemos a Pur, estos seres que son transformables, como lo era Ulon, que está inspirado a la vez en el viaje al oeste. Entonces, el folclore japonés aparece frecuentemente en Dragon Ball, pero tampoco no nos damos cuenta cuando éramos niños, lamentablemente. Entonces, para ir terminando con el Shinto, tenemos algunas conclusiones acá. Ya podemos concluir algunas cosas con todos estos ejemplos y que espero que hayan sido bien didácticos para entender esto. Porque, por supuesto, insisto, esto para profundizar podemos estar hablando, podemos hacer un conversatorio de 4 horas perfectamente de todos los elementos que hay en Dragon Ball. Entonces, en conclusiones, la felicidad no debe esperarse en la vida futura, sino que más bien en la vida presente. Y eso Goku nos deja claro. Él muchas veces dice, cuando está muerto y viene a participar en el torneo de artes marciales, estando muerto, él lo dice que se llega a aburrir. Entre pelea harto en otro mundo, entrena, pero se llega a aburrir. Porque la acción se da aquí estando vivo. Pues aquí está el riesgo, aquí uno puede morir, aquí uno pelea realmente por la vida, pero en el otro mundo, donde está la vida eterna, entrenando siempre, se aburre. Entonces hay que hacer las cosas acá. Y por eso no es lo mismo que todos se mueran y que vivan en otro mundo. No. La importancia está en la vida misma. Tiene mucho más valor que estar en el otro mundo. Se debe preservar la armonía en cada momento.
Lo vimos con la Genkidama y cómo se desequilibra la Tierra cuando los enemigos vienen a atacar. Cada una de las situaciones conduce a una forma extrema de ética de la situación y un optimismo fundamental en lo que se refiere a las cosas de este mundo. Y aquí Dragon Ball Z por lo menos parte con su opening, Chala que Chala, también está bien adaptado al japonés y nos tira la frase, no importa lo que suceda, siempre el ánimo mantener. Y esa es la temática de Dragon Ball, el obtener el ánimo. Y Goku siempre está con su sonrisa, siempre saca una idea creativa, siempre optimista este personaje de que algo va a pasar, algo se le va a ocurrir y van a salir adelante. Y así ha sido. Entonces, ahí está, ese optimismo que nos entrega el Shinto se manifiesta, se manifiesta. Y por eso el shintoísmo también es bueno para hacer los famosos matsuri, los festivales. Los japoneses tienen el festival de la nieve, el festival de las muñecas, el festival de los sakura, etc. Es porque hay que alabar la vida, valorar la vida por sobre la muerte. De hecho, el Shinto no tiene casi rituales o no tiene rituales de muerte. El que se encarga de la muerte es el budismo, porque como dijimos un rato atrás, se preocupa de la reencarnación, purificación de los almas. Pero el Shinto no. El Shinto es completamente enfocado en lo que es la vida, valorar la vida por sobre la muerte. Y, ahí está, me adelanté, el tercer punto. Dado lo anterior, la muerte es considerada una tragedia y una maldición. Por eso también tenemos que los japoneses son muy supersticiosos con algunas cosas, como por ejemplo el número 4. Que no, esto de que no existe el piso 4 en los ascensores, el botón número 4, porque el 4 suena shi, suena igual que muerte en japonés, entonces lo evitan el número 4. Incluso también podríamos ser, no, esto ya es una teoría mía, no sé, esto ya no sé si estará hecho intencional por Toriyama, pero por ejemplo esto de que el abuelito de Son Goku y la esfera del dragón que le entregó a su nieto haya sido la esfera de 4 estrellas, es como casi un presagio, como que la esfera del dragón van a traer la muerte, destrucción, ambición. Entonces el 4, la esfera de 4 estrellas, quién sabe. Esa es una deducción mía, una hipótesis mía. Entonces dice aquí, por eso es que las ceremonias celebran la vida, la diversión de los kami y de las almas y de los antepasados, que son invitados a este mundo para participar en la alegría y en la felicidad de la gente en una profunda unidad cósmica con los hombres, con la naturaleza y con los seres divinos. Y esto último, si bien los japoneses celebran el Día de los Muertos, le van a entregar comida, en Dragon Ball también lo hemos visto. Lo vimos tras la batalla de Majin Buu y algunos especiales que salieron. Cuando derrotaron a Majin Buu y cuando en Dragon Ball Super ya vemos a las deidades, a los kami, que Bulma los invita a comer a su casa, a cenar, a comer. Y vemos sentado a Bills, vemos a Whis, a los supremos Kaiosama, celebrando y comiendo con los humanos. Entonces aquí nos está mostrando esto de que hay una unidad cósmica de los hombres, la naturaleza y los seres divinos. Los seres divinos pueden llegar aquí a convivir con los seres humanos sin problema. Evidentemente que no los vemos. No es como en Dragon Ball que sí, se hace explícito, pero cuando se abren estos portales, cuando se hacen estas ceremonias rituales animistas en el Shinto, y los japoneses saben que sus antepasados se hacen presentes, en espíritu y alma. Pero en Dragon Ball se nos muestran a las deidades conviviendo y comiendo con los seres humanos casi a la par, casi a la par. Y, a ver, creo que eso es lo último, sí, porque aquí ya, si me sigo con este tema, ya me voy a alargar 1 hora más, 2 horas más, y no creo que sea muy grato estar en YouTube sentado tantas horas. Así que, hasta aquí yo creo, Gonzalo, lo dejo. Po. Estos son algunos de los aspectos culturales, solamente hablando de la religiosidad que es posible encontrar en Dragon Ball. Así que espero que se haya entendido, que haya sido claro, que hayan sido didácticos los ejemplos, y que a esta obra le den más vuelta de las que merece, porque como vimos acá, hay mucho subtexto, hay mucho trasfondo cultural que es posible destacar de esta obra, que la sabemos de memoria, pero en términos culturales se le puede dar más vueltas. Así que eso, Gonzalo. Oye, Pablo, muchas gracias por esta presentación. Yo, solo como para acordar un poco, empecé como a los 6 años a ver Dragon Ball, 6, sí, 5, 6 años, cuando iba en kinder, primero básico. Y de ahí nunca más he parado, pero hasta el día de hoy que tengo más de 30, todavía no había descubierto todas estas cosas que tú has mencionado, que te has dedicado a estudiar. Recordemos a todos y a todas las que están viendo que tú publicaste un libro sobre Dragon Ball. Ahí dice el nombre, sale ahí Shenlong, 20 años de Dragon Ball en Chile. Te especializas en estos temas con Japonistas Chile. Así es. Entonces vas captando todos estos guiños que aparecen en el manga y en el anime,
que están relacionados con la cultura japonesa y que por muchos años que uno pueda tener viendo la serie no se da cuenta porque no está inmerso en este mundo. Así que te agradezco profundamente este momento de aprendizaje, y como tú mencionas también hay cosas del occidente que también están incluidos, Sí. y eso va una mezcla ahí de acontecimientos de la religión, el budismo, el sintoísmo, el pensamiento occidental, todo ahí Mm. mezclado en una sola gran obra, y me imagino que debe haber una gran cantidad más que no pudimos por el tiempo. Así que Dragon Ball todavía no está resuelto, hay que seguir investigando, Por seguir supuesto. aprendiendo, sobre todo ahora que vienen más capítulos, más episodios, así Sí. que nada más que agradecerte, Pablo, por este tiempo. Bueno, muchas gracias, siempre lo digo, difundir la cultura japonesa para mí me encanta, me fascina, y más si es de esta forma entretenida y la cultura pop que nos gusta a varios. Porque yo creo que a través de la cultura pop es bien ameno, es bien entretenido. Sí. Además me gusta también soy de la idea de que todo lo que es lo pop, la cultura pop, que por muchos años se miró en menos, hoy día ya no, porque sabemos que si no nos tomamos el concepto del concepto de lo que es cultura, el concepto clásico, y que siempre nos dijeron en varias partes, cultura es todo lo que produce un ser humano. O sea, si un manga, un anime también es cultura, por supuesto que va a tener elementos culturales religiosos, filosóficos, idiosincrásicos de otra nacionalidad. Entonces, hay que darle una vuelta, hay que estudiar estas obras, si nos gustan tanto, hay que volver a leerlas para aprender y hacerlas funcionar como un puente cultural entre nosotros y, en este caso, Japón. Muchas gracias, Pablo, y como siempre, las puertas de Espacio Cultural Wave y con estas charlas estarán abiertas para ti, y nos despedimos ahora, nos vemos en una próxima ocasión. Muy buenas noches a todos y a todas. Chao.